pues su reacción, por ser el tipo de reactor que es, pues se necesita la estequiometría, se necesita la conversión y no, con respecto a quién, y tenemos todos estos datos. Aquí está. Tenemos las dos propiedades, nos dice que es adiabático y hay una caída de presión, no hay caída de presión, ¿verdad? La caída de presión es 0. Aquí en el intercambiador, pues nos pide también dos propiedades. En este caso tenemos las dos, tenemos la temperatura y tenemos una caída de presión de 0.1 psi. Y acá en el evaporador o en el flash, pues tenemos también las dos propiedades, nos da la presión y nos dice que es adiabático, entonces no hay ningún problema, está completo, dándole los datos. Aquí está la reacción, el modelo, es el Reines-Wong suave, es una combinación de los dos. Y bueno, aquí le dejé esta parte, pero pues el archivo ya me lo comé, ¿no? Pero este es para backup, entonces ustedes no lo van a grabar con esta, no les he enseñado a hacer reportes, ¿verdad? Bueno, a ver si lo hacemos con este. Aquí, pues sí les enseñé ya a hacer reportes, ¿verdad? No, maestra. No. Bueno, nada más es la extensión, pero ahorita lo vemos cómo se hace. Y bueno, lo vamos a grabar como Cumeno. Y si se fijan, aquí nos dice, o sea, está completo. Para esta primera parte, nos dice que nos pide la pureza del cumeno obtenido. O sea, aquí, ¿con qué pureza está saliendo? La pureza la vamos a determinar aquí, ¿no? En el producto. Ese es el que nos interesa. La temperatura de salida del reactor. ¿Por qué? Porque aquí yo espero una temperatura diferente porque el reactor es adiabático, ¿sí? Esas son las dos primeras preguntas. Después nos pide hacer un análisis de sensibilidad. Por supuesto que al variar la temperatura aquí, ¿verdad? Porque aquí va a salir una temperatura mayor. Aquí estoy bajando la 130 y pues por supuesto vamos a tener una pureza. Pero aquí dice, haz un análisis de sensibilidad para ver cómo varía la pureza del cumeno, variando la temperatura aquí en el intercambiador. O sea, varíala de 50 a 350. Entonces, aquí lo vamos a mover, o sea, vamos a hacer análisis de sensibilidad. ¿Para qué? Pues para poder sacar el intervalo a la pureza que nos dice aquí, ¿verdad? Que también se puede hacer un análisis de optimización, pero que lo hice hace rato, pero a lo mejor no. Bueno, ya les platico más adelante porque a lo mejor se me confunden más porque hay que estar corriendo varias veces por el tipo de método que es. Pero aquí nada más nos pide el de especificación, pues ya una vez que lo puse aquí, ¿verdad? Una vez realizado el análisis de sensibilidad, determina la temperatura a la que debe de estar el intercambiador para que la pureza del cumeno se obtenga con una pureza, bueno, aquí le puse, lo repetí, para que se obtenga con una pureza del 98%. Y para eso nos dice que hagamos un análisis de especificación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el análisis de sensibilidad aquí con y a quién quiero ver, pues a la pureza. Aquí hay que ir viendo, ¿verdad? O sea, esto creo que no hay problema. Se va a obtener con nada más cargando los datos, ¿verdad? De estas primeras estos primeros dos valores. El otro es de que aquí ya tenemos nuestra variable independiente, porque esa es la que yo controlo. Entonces, en función de la variación de la temperatura, pues yo esperaría que la pureza va a variar, ¿verdad? Entonces, la variable dependiente de la temperatura va a ser la pureza. Y en donde yo voy a revisar la pureza, pues la voy a revisar aquí en lo que es el producto, ¿verdad? Entonces, para identificar, ¿verdad? Para identificar mi variable independiente y mi variable dependiente. ¿Sí queda claro eso? Sí, madre. Ok, bueno. Y ya una vez que bueno, aquí en este caso, pues pues ya que nos dieron el intervalo, pues uno dice, bueno, pues ya para que
¿para qué hago el de sensibilidad si ese es el intervalo? Ahí volvemos a caer en lo mismo, aunque aquí el error que podemos cometer, por ejemplo, si no nos hubieran dado el intervalo, que de hecho está sobrado, y ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que estaría pasando con ese intervalo. Pero si no nos hubieran dado ese intervalo, el problema, otra vez, el problema es de que yo puedo darle una temperatura menor y una temperatura mayor, ¿verdad? Para ver si paso por esa pureza, ¿sí? Hablando de la conversión de aquí, o sea, aquí es una cosa, acá es otra, esa es la pureza con respecto a porque esta, yo establezco la conversión del 90%, pero ya lo que va a salir aquí, a lo mejor ya no, ese no va a ser yo no esperaría esto porque, o a lo mejor parecido o cercano o más, porque viene de acá una parte del cubeno, pues a lo mejor se va a venir por acá, entonces ya no va a salir el exacto del 90%, ¿sí? Entonces, aquí me estoy basando, o lo que me piden es la pureza que es acá, ¿no? Aquí nada más voy a revisar que se esté llevando a cabo la reacción. Y acá, es donde me voy a enfocar y esa es aquí es donde voy a dar de alta, o esa es, aquí es donde voy a dar de alta la pureza para hacer el análisis de sensibilidad. El problema aquí es de que si yo no sé la temperatura, pero me están diciendo que es un 98%, yo puedo poner una temperatura, pero va a haber un límite de temperatura en la cual ya no va a aceptar más, y no porque no pueda, sino matemáticamente porque es por la misma recirculación, va a marcar error. Sí nos va a dar los datos en el análisis de sensibilidad, pero va a marcar error. Y sobre eso, si se acuerdan, les he dicho que a veces se puede trabajar con el análisis de sensibilidad, que ese es el que nos dice, ¿verdad? Nos da el mapeo, y también nos da los intervalos donde obtenemos valores. Donde ya no obtenemos valores, pues hay una razón y eso es el caso. Y ese es el caso o es lo que pasa en esta simulación. Ya ahorita que hagamos el de sensibilidad, lo voy a volver a retomar, pero bueno, más o menos para que se den una idea de que, pues esas son las, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Esos son los detalles que se presentan en una simulación de recirculación, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir, pero si no lo tuviéramos, no podríamos tener error porque hay temperatura en la que no nos da dato y eso, pues, si no lo sabemos, no sabemos cómo se está comportando, pues pensamos que el error es de la simulación, pero no, el error es del proceso, de la recirculación, y la simulación está correcta. Entonces, aquí, aunque nos dan el intervalo y es una ayuda, pero si no la tuviéramos, forzosamente aquí también tenemos que hacer análisis de sensibilidad para saber qué es lo que está pasando y por qué al poner una temperatura, o cierta cantidad de temperatura nos marca error. Y en el análisis de especificación, si lo hago directo, o sea, poniéndole diferentes intervalos o hago pongo diferentes temperaturas directas, pues no voy a ver, voy a pensar que la simulación está equivocada y no es eso, es el proceso. Bueno, entonces, y ya posteriormente, cuando analicemos esto, cómo se está comportando, pues entonces ya podemos, sin ningún problema, vamos a poder establecer el análisis de especificación con una pureza del 98%, donde ya vamos a hacer, ya vamos a tener el intervalo, ¿verdad? Porque realmente no es el intervalo. Nos están diciendo para que nos apoyemos en ese de 50 a 350 grados Fahrenheit. Y con eso, pues nos dice, ¿verdad? Entonces,
la pregunta es de, bueno, establece el 98%, entonces, ¿cuál es la temperatura? De hecho, pues sería esa temperatura es la que yo tendría que poner aquí, en el intercambiador, pues para poder tener una pureza en la salida del producto, de aquí del evaporador, que salga con un 98%. Eso es lo que me preguntan aquí. Entonces, esas son los tres datos que tenemos que dar de alta. Y lo que se va a entregar, lo que se va a entregar son 3 archivos. Uno es esta simulación, la simple, o sea, sin hacer nada, sin hacer análisis de sensibilidad ni análisis de especificación. Esta, la gráfica, ya sea que saquen una figura o que saquen copia de pantalla, lo que ustedes quieran, pero el otro archivo va a ser la gráfica del análisis de sensibilidad, para ver ese comportamiento, y el tercer archivo ya es con el análisis de especificación. O sea, son los mismos, nada más que separado, ¿verdad? ¿Sí? Sin análisis, aquí el 1, el 2, la gráfica de sensibilidad, y aquí con el análisis de especificación. ¿Sigan? Sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme ver si abrió, porque no. Por lo pronto, pues vayan, aquí que está en pantalla, pues vayan, vayan haciéndolo. Y ahorita que me abra, me marcó error de licencia. Voy a abrirlo. Voy a abrir uno nuevo.